¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Carlos, buenas noches. Héctor, buenas noches. Héctor ¿Qué hay, Aguilar Juan? Camín, ¿cómo te Carlos, ¿cómo va? están? Con todo esto que está pasando, dije, ¿de qué hablamos? ¿De Sandra Cuevas en sus motos yendo a invadir la central de abastos? Dije, no, me parece que eso no está bien. Pero de ahí sale una buena idea diciendo, ¿por qué no a veces hay que regresar a ver de verdad dónde estamos y qué estamos haciendo y si esto tiene consecuencias o no? Entonces, Héctor Aguilar Camín. ¿Te acuerdas de un país en donde había una ley electoral que ponía fechas de precampaña, fechas de registro de candidatos, fechas de inicio de campaña? ¿Te acuerdas de ese país, Héctor? Porque llegué ahí a Sandra Cuevas, porque Sandra Cuevas fue a hacer campaña a la central de abastos y fue a pelear con todo el mundo, le levantaron las motos. ¿Cómo? ¿En octubre? ¿Te acuerdas de ese país, Héctor? Sí, me acuerdo muy bien. Era un país que creía en que la democracia iba a traer eh, todos los beneficios imaginables a la población y que parte de la democracia era la reglamentación del proceso político. Quizá había dos grandes errores en eso. Pensar que la democracia puede generar todos los bienes, no es cierto, genera solo libertades, genera solo competencia política, y genera pues gobiernos con fecha fija, determinación, capacidad de cambiarlos, no, son bastantes bienes públicos, pero no genera todos, no genera desarrollo económico, no genera igualdad social, digamos. Pero teníamos esa idea de que todo se iba a arreglar con la democracia. Y otra idea también bastante errónea, y es que es posible legislar y someter a reglas eh, fijas, pequeñas y obsesivas eh, el proceso político. Por lo tanto, hay ciertas cosas que se pueden hacer, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, hay ciertos días en que empiezan los procesos, ciertos días en que terminan los procesos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es contra la corriente, eso es contra la ley en general, es contra la corriente de las pasiones humanas, pero esto es particularmente ingenuo. Desde el principio era pensar que tú puedes ponerle calendarios tan rígidos a un proceso que fundamentalmente es fluido y que fundamentalmente depende de la pasión política de los participantes. Entonces, durante un tiempo funcionó y funcionó razonablemente bien. Hubo un cierto acuerdo entre los actores de más o menos respetar eso, una cierta capacidad de las instituciones de vigilar eso, pero yo creo que todo eso se terminó de una manera brutal cuando crecieron las pretensiones de legislar la competencia política por la protesta del presidente, del ex candidato López Obrador y su derrota en 2006, que estableció leyes todavía más absurdas e imposibles de cumplir. Él mismo ha sido la prueba de que eso era incumplible, porque el primero que se puso a violarlas fue él, una vez que fue presidente. ¿Y qué descubrimos una vez que el presidente empezó a violar esas leyes? Pues que no hay manera de obligar al presidente a cumplir esas leyes. Y si el presidente no las cumple, pues nadie las cumple. Y en eso estamos. Estamos en un proceso disfrazado de cierta legalidad que en realidad está siguiendo los ritmos, las decisiones, los tiempos de la pasión política. Ayer Juan Ignacio, me reía yo un poco porque, claro, ¿no? Entonces, cada tuit de cualquiera de las dos candidatas hoy, ¿no? Tiene una impugnación ante el INE. Entonces ayer veía, ¿no? Y entonces Claudia, no, voy a protestar, pero voy a bajar este tuit que subí porque me lo pide el INE. Y ahí vuelve a salir el tuit. Y Xochitl ayer en la tarde igual. Voy, por respeto al INE, voy a bajar este. Por Dios, ¿en serio tuitear es ganar candidaturas? Es decir, y hay un costo de la simulación, no hay un costo social de la simulación, Juan. Eso es un poco lo que yo me pregunto. Bueno, mira, lo que pasa es que la verdad, nuestra democracia está sobreregulada. Eso está Eso, claro, eso es un eso poco lo es, que explicaba Héctor, ¿no? ¿no?
Bueno, ¿quién la sobrereguló? Pues bueno, los actores políticos y básicamente, pues el presidente ahora en el poder y su grupo, ¿no? Fueron los que hicieron leyes todavía más estrictas hasta que se toparon con ella. Pero también están hechos bajo una mentalidad, que fue rebasada en términos de mediáticos, ¿no? Cuando tú podías decir, no se vale anunciarse en la tele ni en los periódicos, era porque eran los únicos medios donde uno se podía anunciar y uno podía aparecer, y era muy fácil de monitorear y de auditar una campaña así, ¿no? O sea, te costaba realmente muy poco, incluso en los términos. O que no hicieras un meeting, ¿no? Pues eso, juntaras gente, una plaza pública, pues era muy notorio. Eso, pues ahora con la revolución digital, etcétera, con los tweets, ¿cómo sabes qué tweet pega o cuál no pega, etcétera? Pues es verdaderamente absurdo ponerte a regular sobre eso. Creo que lo que dice Héctor es correcto. Tratar de regular un asunto de pasiones así, pues bueno, y sobre todo si tienes un presidente que no gusta de poner el ejemplo, más que de que su palabra es la ley, ¿no? Como dice la canción, él sí lo lleva a término ese dicho, porque él es el primero que ya se había logrado que los presidentes pudieran hablar de su obra de gobierno. Eso se logró hace unos 10 años, a lo más. ¿Cuál era verdaderamente absurdo? Prohibirle a un presidente una Así es. campaña. ¿Quién va a hablar de sus frutos, sus triunfos, sus logros o no? Entonces, ya que se tiene bueno, ahora este presidente pues, quiere ser el candidato o quiere ser el que distribuye o quiere aprovechar que es el actor más relevante en el escenario político. Entonces, bueno, yo sí creo que aquí, por ejemplo, el caso de la señora Cuevas, pues ¿por qué salen motos, en 20 motos? ¿Por qué sale sin placas? ¿No? Porque ese es el problema que le pepenaron con las motos. ¿Y por qué la detienen los otros? Entonces es ese asunto, digamos, donde es una democracia reglamentada que no apuesta por la libertad, ¿no? O sea, donde estuviera que estar la auditoría, que es en el uso de servicios públicos, de bienes públicos, de recursos, presupuesto público, y también, digamos, pues en el abuso, por ejemplo, de figuras del poder como son el presidente, los gobernadores, etcétera. Pues no, la verdad es que le prohíben a una persona que tiene 34% de popularidad que se anuncie. Entonces, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a poder competir? Eso es Eso muy es cierto, ¿no? inequitativo disculpa, el caso de Xochitl Gálvez, ¿no? Es muy inequitativo y muy injusto que le hagan eso, porque no tiene el poder de Claudia Sheinbaum, que lleva 2 años en campaña, 2 años en la vitrina, no tiene el poder de López Obrador, etcétera, y todavía le dicen, quita tu tweet. Claro, si ellos te quieren chingar con la tesis, perdón, joder con la tesis, joder con lo otro, te lo van a hacer en todo lo que pueden en el área del presidente, etcétera. Entonces, yo no estoy cuestionando que el presidente no tenga esa libertad. Estoy cuestionando que Xochitl no la tiene. Sí, que Ahora, no Que puedo la comprar un spot. sobreregulación, No puedo que fue la comprar un spot sobreregulación. también. Es absurdo. el otro tema que tenemos es que, digamos, estamos concediendo con esa legislación tan sobreregulatoria que hay una decisión en los institutos electoral y en el tribunal que juzga estas cosas. Hay una decisión, digamos, de autonomía y una conducta de autonomía que de alguna manera hace que incluso esos absurdos sean instrumentos que le permiten a las instituciones corregir las conductas ilegales de los actores políticos. Pero cuando tienes también disminuida la, digamos, la pasión autónoma de esos institutos, cuando ves una presidencia como la del INE, de una señora que prefiere ser o mostrarse aliada del gobierno y de la autoridad que ser su contrapeso, entonces toda esa ilegalidad vuelve a tomar su curso en favor de la autoridad y en favor de quien tiene más poder. Y entonces lo poco que había de contención posible por la ineficacia, por la absurdidad de las leyes, se vuelve todavía menos por la falta de voluntad de los institutos y los tribunales, porque está bien, el presidente no es sancionable, el presidente se puede burlar
de las medidas cautelares del INE, como se burla todos los días, pero tú no lo puedes imputar, él no es imputable, él está absuelto de cualquier delito por la Constitución. Pero hay funcionarios abajo de él que no, a los que podrían tocar el tribunal y el INE. Por ejemplo, el responsable de las mañaneras es el vocero de la presidencia. Él sí es imputable, él sí es inhabilitable, a él sí lo puede tocar el INE. Pero, a ver, Héctor, porque algún abogado tienen, porque yo creo que por eso las bajan después. Si tú ahorita entras a la página del presidente, están abajo todas, porque les mandan bajar. Entonces, el presidente ya la dijo, eso importa si es en vivo y lo que los periódicos repiten y los portales tal, pero luego de repente te encuentras que el INE les manda bajar y las bajan para proteger a ese señor. Es que es un diseño de doble vía. Uno, exacto, el control absurdo que hablábamos de el gobierno puede, pero el opositor no puede y no te, o sea, a Xochitl le están obligando a competir, a echar la carrera sin tenis y con las manos amarradas. Pues es muy difícil correr así, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y del otro está toda esta serie de artilugios legaloides, ¿no? De impugnar, de hacer, para ganar, ¿sabes dónde? En los tribunales, en el litigio lo que te están arrebatando las urnas. Entonces, lo que tenemos es un masacote de ley que efectivamente ni castiga a quienes están en el gobierno haciendo uso de recursos públicos como lo hacen, ni facilita la competencia. Una estrategia que a mí se me ocurre que podrían hacer los institutos y los tribunales electorales es una estrategia de atenerse realmente, si tú quieres, a lo mínimo, pero realmente exigible. Y escoger muy bien sus batallas y darlas de una manera visible y ganadora, castigando lo que pueden castigar y no tratando de cubrir todo el terreno, porque es evidente que el terreno ya los desbordó. Pues dicen los grandes fiscalistas de los países del mundo que eso es lo que hacen las grandes oficinas fiscales de persecución de impuestos. Por eso siempre van sobre periodistas, sobre futbolistas y sobre artistas, porque ponen ejemplo. Porque esparcen eso que acabas de decir. Esparcen el miedo, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso hacen las grandes oficinas. Por eso van contra artistas y futbolistas en todas partes del mundo. Se acabó el tiempo, Juan Ignacio. Un abrazo, Héctor. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos.